Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me acompañe en esta nueva emisión de Largo Aliento, en la que me voy a regresar a mi conjunto de hipótesis que he construido con ustedes desde hace ya algunos años. Ya estuvimos hablando de economía bastante, y creo que a lo mejor nos conviene regresar a esta explicación que creo que puede ser útil para entender no solo la historia, sino el momento que estamos viviendo. Eh, es una combinación de varias ideas que tienen que ver con la forma como los seres humanos construimos los cuentos sobre los que vivimos. Usted recordará hace ya algunos años, cerca de 20 creo, el señor Yuval Noah Harari, se hizo famoso con este libro Sapiens, que en español se llama De animales a humanos, porque precisamente arranca su explicación con esta idea. Son los cuentos los que nos hacen entender nuestra realidad. Esto es una idea que es muy antigua, no es de Yuval Harari. La utiliza bien, el libro está bien escrito y es muy lógico que haya sido todo un éxito. Sin embargo, en mi opinión, no aprovecha la idea completa, arranca con esto, pero cuando llega al tema de la agricultura, hace 12.000 años, eh, no continúa con la lógica de la idea. A partir de ahí ya no son las narrativas las que explican el mundo, sino la parte material. De hecho, pues él se queja que la agricultura fue un gran engaño porque a partir de ahí sabemos que los seres humanos se redujeron en tamaño, perdimos estatura, perdimos fuerza, incluso se reduce el tamaño del cerebro un poco proporcionalmente al tamaño de la masa que tienen los seres humanos, pues de ahí ya toma una dirección, yo diría, más tradicional en la explicación histórica, pues que me parece desafortunada. Hubiera sido mejor continuar con la lógica anterior, lo de la narración, es decir, para que la agricultura funcione. Es necesario que los grupos humanos encuentren una manera de distribuir lo que la agricultura produce, es decir, reglas distintas. Cuando el grupo humano vive de la caza y la recolección de frutos o nueces o lo que sea, pues estamos prácticamente al día. No hay un excedente de producción, como lo dirían los expertos. Y entonces, pues la distribución no es un problema serio. Puede serlo, por ejemplo, cuando se caza un animal grandote. Y entonces, pues, ¿qué le toca a cada quien? ¿Y cómo le hacemos para distribuir? Ese tipo de problemas sí existen, pero no es una cosa de todo el tiempo. En cambio, la agricultura permite producir un montón de grano y ese montón de grano pues hay que distribuirlo y ese sí es un asunto bastante más complicado. En particular, esto es todavía un poco peor cuando consideramos que para poder sembrar se requieren grupos humanos grandes, lo que no ocurría cuando estábamos persiguiendo a la gacela o al mamut o lo que fuera. Entonces, debimos haber empezado a cambiar nuestra narrativa para poder movernos en la dirección en la cual la agricultura empieza a funcionar. Aquí es importante entender la diferencia entre el momento en el que se domestica una planta y el momento en el que la agricultura funciona. Son dos cosas distintas. Aquí en México, por ejemplo, sabemos que se empieza a domesticar el teosinte, es el antepasado del maíz, probablemente hace 8.000 años. Sin embargo, no hay agricultura sino hasta hace cerca de 5.000. Hay una diferencia en tiempo. Y esta diferencia tiene que ver, yo creo, con que hay que resolver estos problemas de cómo logras que un grupo grande se mantenga unido y que esa unidad aguante el problema de la distribución.
que no se convierta en una matanza entre todos para ver cómo se resuelve si te tocan más o menos granos de maíz. Este proceso requiere, insisto, una forma distinta de pensar las cosas y para poderlas pensar distinto, pues tarda un rato. Entonces, con base en este tipo de ideas, le digo, es como he ido construyendo esta hipótesis que usted ha escuchado pues casi cada año, la platico de manera un poco distinta conforme pues voy encontrando más evidencia, expertos que están trabajando en esos temas que pues me parece ayudan a confirmar las hipótesis que yo planteo y que yo no puedo probar, no tengo esa posibilidad. Eh, Empezamos, le decía, a vivir en comunidades que se reunían con cierta frecuencia, tal vez periódicamente, eso no lo sabemos, alrededor de lugares en donde se llevaba a cabo una especie de ceremonia, digámoslo así, un momento en el cual una persona especializada podía entrar en trance y a través de ese trance podía comunicarse con una dimensión distinta a la nuestra. Una dimensión en la que pensamos, estos grupos creían que los animales podían hablar. Eso es a lo que llamamos chamanismo. Depende cómo lo revise usted. Los expertos hablan del chamanismo como este proceso en el cual, insisto, hay una persona especializada que entra en trance y se comunica con seres que no se ven, que no están en la vida normal, que pueden ser estos animales que hablan, pueden ser antepasados a los que hay que adorar, pueden ser dioses o espectros o lo que sea. Así es como lo definen los expertos el chamanismo. Yo creo que para el momento en el que estamos hablando, al principio de estas reuniones de los grupos humanos, estaría asociado fundamentalmente a esta relación con animales que tal vez podrían hablar y por lo tanto le darían información a este personaje especializado acerca de cuándo iba a pasar la manada y entonces todo mundo listo para cazar a los mamuts o a las gacelas y que alcanzara para todos. Eh, en este periodo es muy probable que el lenguaje, que ya existía seguramente, fuera muy limitado. Hablamos de grupos humanos tal vez de 50 individuos que tendrían relación cercana con uno o dos grupos similares y que solo se reunían con otros grupos del mismo tipo alrededor de estos eventos. De manera que la cantidad de palabras que necesitaba uno pues no era muy grande. Usted no necesita hablar mucho si nada más va a estar viendo a cuatro o cinco personas en toda su vida. Necesitamos un lenguaje más amplio conforme nuestras relaciones son más complejas, más frecuentes, con muchas más personas. Entonces supongo, otra vez va a estar dificilísimo probar eso, pero supongo que el lenguaje era bastante limitado y que este personaje especializado, el chamán, tendría la posibilidad de utilizar un lenguaje especializado. Y este lenguaje sería una especie de lenguaje críptico, es decir, el uso de palabras difíciles de entender para todos, pero que además tenían un cierto carácter mágico. Creo que de ahí nos viene esta idea de las palabras mágicas que utilizamos con frecuencia todavía, que estarían relacionadas con el mantener el secreto asociado a la tecnología necesaria para entrar en trance, hablar con aquellos, traer la información y entregársela a la comunidad. No cualquiera podría ser un chamán. Todavía fechas recientes en donde se sigue llevando a cabo esto con frecuencia, uno de los pasos más importantes es precisamente el tránsito de ser un ser humano normal a convertirse en un chamán. Hay ritos de pasaje especiales que implican, insisto, esta especialización del personaje que creo yo estaría asociado a esta especialización del lenguaje. Conforme estos grupos se ven con más frecuencia y sobre todo a partir de que empezamos a adorar antepasados y a construir comunidades pues de
más de 150 individuos, tal vez 500 personas viviendo en un mismo lugar alrededor de el cráneo de un antepasado que ahora se había convertido en algo digno de ser adorado. Esta construcción es una construcción social de lo que podríamos llamar un clan. Y entonces, si usted tiene que estar hablando con 100 o 200 personas todos los días, pues sí, ya necesita un lenguaje, digamos, más práctico, ¿no? Pero esto ocurre probablemente hace 20 o 15 mil años, no le podría decir con certeza. Sabemos que los natufianos hacen esto eh, 15.000 años antes de nuestra era, pero poco antes hay otros grupos que podrían haber hecho algo similar. Entonces tampoco está tan clara la fecha, pero insistiría yo, ya se puede empezar a utilizar el lenguaje de una manera más útil. Y alrededor de esto podemos ir construyendo cuentos más poderosos. Y aquí viene la parte importante que quiero platicar con usted. ¿Qué características tienen estos cuentos? Si usted revisa a los especialistas, lo que va a encontrar frecuentemente es que estos cuentos están asociados con esencialmente dos cosas: el mito de origen del grupo y los mitos heroicos. Los mitos de origen pues tratan de explicar cómo es que este grupo empezó a existir. Eso incluye la creación de los humanos, la diferencia entre hombres y mujeres, la diferencia más importante entre los seres humanos y los demás animales. Esta construcción de este mito es muy común, todos los grupos humanos lo tienen. Alguna vez he platicado a usted acerca del libro de Witzel, El origen de las mitologías en el mundo, que él está convencido, hay un conjunto de ideas que surgen en alguna parte de Eurasia y que se van a desplazar alrededor de todo el continente, desde el Sahara para arriba, toda Europa obviamente, toda Asia y eventualmente toda América, porque pues es de Asia de donde vienen los pobladores americanos. Habría un segundo conjunto de creencias que se habría originado probablemente en el sur de África, es decir, abajo del Sahara, o tal vez en el sur de la India, y que no solo existe ahí, sino que ocupa también todo lo que antiguamente llamábamos Oceanía, no sé si se sigue llamando así, todas las islas, pues. Son las dos grandes distribuciones mitológicas que encuentra Witzel. Eh, Estos cuentos originarios tienen que ver con el agua, tienen que ver con el huevo, empiezan a tener algunas explicaciones acerca de ciertos animales que son particularmente importantes. De por ahí viene la diferencia entre el águila y la serpiente, eh, que ya ve que nos da a nosotros nuestro símbolo patrio, pero que es un símbolo que existe desde hace milenios en muchísimas partes del mundo, asociado a la disputa entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, etcétera. Bueno, ese es los cuentos de origen, los mitos de origen. Los mitos heroicos tienen que ver con un héroe, obviamente, que tiene un cierto objetivo que va a tratar de cumplir y se encuentra un montón de obstáculos. Muy frecuentemente entre los obstáculos está un personaje que llamamos el embaucador, el trickster. Este es un personaje que viene desde los mitos chamánicos, y es un personaje que está pues para engañar al héroe y llevarlo a su destrucción. Eh, Otra vez en todas estas mitologías del norte existe este tipo de personaje. Después de cumplir con acabar con los obstáculos, el héroe logra su objetivo y recibe un premio, ¿no? Ese es el mito heroico, son, les digo, los dos más importantes. Sin embargo, va mi propuesta. Creo que los mitos sobre los cuales construimos nuestras sociedades tienen tres cosas que son determinantes para el funcionamiento de la sociedad.
No son cosas que necesariamente sean explícitas, pero son determinantes para el tipo de sociedad que es posible construir. En todos nuestros mitos, para que sean funcionales a la cooperación y a la construcción de los grupos sociales, en todos estos mitos necesitamos tres cosas. La primera es una explicación de cuál es la relación entre nosotros los seres humanos y lo trascendente. ¿Qué es lo trascendente? Pues depende del momento. Otra vez, en la época chamánica, lo trascendente es esa otra dimensión, en donde están aquellos animales que hablan, está el embaucador y hay otro montón de personajes. ¿Cuándo está la adoración de los antepasados? Hombre, el antepasado es el que está en la parte trascendente y ese antepasado muy rápidamente, rápidamente en términos de milenios, se convierte en dios o diosa y luego estos dioses o diosas empiezan a ser realmente superpoderosos, se convierten en estos grandes dioses, luego estos grandes dioses empiezan a tener características muy humanas como la mitología griega, romana, céltica que usted conoce, eh, y de ahí pues vamos moviéndonos hacia un solo Dios y cosas de estas. Esta narrativa, insisto, tiene que ver en cuál es nuestra relación con lo trascendente. Eh, Creo que eso sí es una característica netamente humana. Creo que somos el único animal que se da cuenta que se va a morir. Esto no significa que los otros animales no traten de sobrevivir y no se defiendan de amenazas de posiblemente morir, claro que lo hacen, pero me parece que no hay esta conciencia de que no importa qué hagan, un día se van a morir. Usted sí la tiene, los humanos lo tenemos. Y entonces, por eso nuestra gran importancia en este elemento trascendente, algo que va a estar más allá de nuestro espacio de vida que necesariamente es finito. Primer elemento. Segundo elemento, ¿cuál es la relación que debe haber entre nosotros los seres humanos? Somos iguales todos, nada más somos iguales los de la familia López o los de la familia Hernández, solo somos iguales los que nacimos en un cierto lugar, solo somos iguales los que tenemos cierto color de piel o cierto tipo de nariz o cierta forma del cabello o de los ojos. Bueno, esto cambia en las narrativas y esto es fundamental para la cohesión del grupo. No es nada sencillo cuando tenemos un conjunto de dioses muy especiales que se han ido construyendo en milenios, que de pronto lleguen y nos traigan otro dios y nos digan, mira, quita estos y pon este que es sí, la neta, man. No, eso no solo implica el cambio de la relación trascendental, implica el cambio de nuestra relación con los demás seres humanos. Y esa es la parte difícil del asunto. Segundo elemento. Tercero, la relación entre nosotros y las cosas. Aunque le suene extraño, la relación entre nosotros y las cosas no es estable en el tiempo. Por poner un ejemplo, cuando el cristianismo empieza a ser exitoso en toda Europa y va reemplazando las religiones romanas, un elemento que hay que cambiar es la esclavitud. La esclavitud, ya lo habíamos platicado en otra ocasión, se vuelve el eje de las economías a partir de la existencia de estos dioses más o menos humanos, es decir, en la antigüedad clásica, el primer milenio antes de Cristo. Los griegos, los romanos, estos que todo el mundo celebra, pues dependían de la esclavitud. Pero para los cristianos eso no suena compatible con la narrativa que han construido, entonces hay que quitarlo. Y la solución que se encuentra es, pues, que cambiamos la relación con las cosas. En lugar de que los seres humanos sean dueños de la tierra es dueña de los seres humanos. Y el lugar donde usted nació es el lugar donde va a vivir y se va a morir. Y quienes viven en una cierta región, una zona, un terreno, realmente forman parte del terreno. Y quien es dueño del terreno es indirectamente dueño de las personas. No las puede vender como en la esclavitud, pero deben trabajar para su beneficio. Esa es la servidumbre.
y ese es un cambio en la relación entre las personas y las cosas. Entonces, tres características que creo que nos ayudan a entender bien la importancia de la narrativa. La relación entre el ser humano y lo trascendente, la relación entre los seres humanos y la relación de los seres humanos con las cosas. Estas tres características deben ser definidas en la narrativa y con base en esa narrativa es que nosotros podemos construir todo lo demás de la sociedad. Eh, Déjenme plantearle para la próxima semana el proceso que creo que ocurre cuando empezamos a cambiar lo trascendental aquí en Occidente hace 500 años y cómo eso nos está llevando al momento en el que estamos hoy. Entonces, pues no se vaya, nos vemos aquí la próxima semana. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.